Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios, y quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Me gustaría que algún día pudiésemos analizar, usted y yo, la primacía, cuando se habla de la primacía claro. de Pedro. Yo le propongo unos 4 encuentros, y en 4 encuentros yo creo que puede haber más riquezas. Bueno. Entonces, porque es que de todas maneras, el que quiera ver la primacía, como no acordamos, y es justo, no acordamos, pero si era así, pues bueno, lo pueden buscar por YouTube, la enseñanza de la iglesia, y ustedes verán la primacía de Pedro en la iglesia. Y ahí está la explicación, cada momento que en la iglesia se reconocía a Pedro, como primero, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, que todo el mundo estaba, y Pedro se paró y dijo. Vamos ahora a dejarle al hermano que va a hablar sobre el diezmo. Hermano, antes de hablar sobre el diezmo, debo recordarle a los hermanos que nos están viendo en las cámaras que hasta ahorita se integraron. Él es el hermano Eduardo Gutiérrez y yo soy Luis Toro, y estamos compartiendo. Y el tema que vamos a tocar es el tema del diezmo. Ustedes van a observar que el hermano, ojo, con las sagradas escrituras, nos va a demostrar que nosotros debemos guardar el diezmo, que tenemos que obligatoriamente guardar el diezmo, y tiene que ser obligatoriamente la 10ª parte. Y que ellos tienen en las Sagradas Escrituras la autorización de Dios para cobrar el diezmo. Si no lo demuestra con las Sagradas Escrituras, se le respeta, porque es nuestro hermano. Se le respeta. Pero ustedes van siguiendo los capítulos que él va a dar y los versículos que él va a dar. Y va a ver todo lo que él va a decir. Después va a escuchar los capítulos que yo voy a dar, los versículos que yo voy a dar. Y ustedes van a observar las dos. Pero eso sí, puede ser que yo les hable sin Biblia. Si yo les hablo sin Biblia, ustedes se dan cuenta y dicen, perdió el tiempo hablando sin Biblia. Si él habla sin Biblia, pues lo mismo. Y si habla con Biblia, da capítulo y versículo, y va a decir, por esto y por esto. Ustedes lo van a analizar. Y yo voy a dar capítulo y versículo, y vamos a decir, por esto y por esto. Ustedes lo van a analizar. La cuestión, hermano Eduardo, es que está en las cámaras, está grabado en las cámaras, que la gente quiere saber, y esto es lo que tenemos que dar, qué dice las Sagradas Escrituras sobre el diezmo. Si ustedes tienen permiso para cobrar el diezmo, me da capítulo y versículo. Si es obligatorio y si Jesucristo mandó a los apóstoles a cobrar el diezmo, me da capítulos y versículos. Y entonces así nosotros nos entendemos y no hay ningún problema. Si no lo hace, los ojos y los oídos de todos, tanto por internet como los presentes, están siguiendo y se van a dar cuenta que no fue lo que se esperaba. Espero porque lo haga y con el mismo respeto como lo hicimos ahorita. Le alegra y lo felicito. Yo, hermano Eduardo, debo felicitarle porque hasta ahora se ha portado como un gran caballero. Hermano Eduardo, ¿me permite leer una cita fuera del contexto, si fuera de esto, solamente para ellos? Solamente claro. Una citica que yo quiero. Usted es el anfitrión. Bueno, como soy el anfitrión, a mí se me olvidó al comienzo. Quería leerle, hágame favor, San Juan, capítulo 13, versículo 34 en adelante. Perdonen, pero esta era la introducción y a mí se me olvidó. Y es la introducción porque felicito al hermano Eduardo porque se ha mostrado como cristiano, tal como dice la Sagrada Escritura. Porque no es solamente decir yo soy cristiano, sino que tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, dice una canción. Entonces, este es el centro del encuentro de hoy, porque los que no estaban todavía conectados por internet no saben qué nos motiva a nosotros a estar aquí y cuáles son las normas que tenemos. Primera norma que tenemos en este encuentro, oigan. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es lo que queremos hoy practicar el hermano Eduardo y yo. Amar, cumplir el mandamiento nuevo, que muchas personas no lo están cumpliendo.
Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y pongan la lupa en lo que viene, pongan la lupa en lo que viene. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Otra vez, en esto, escuche esto, pongan la lupa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Ahí vamos a presentar nuestro distintivo de cristiano. Por eso me siento feliz, muy contento, muy dichoso de tener este encuentro con el hermano Eduardo, porque creo que está mostrando creer en esta palabra. El distintivo es que nos amemos los unos. Para aquellos que calumnian y dicen que el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. Ni él trae guante, ni yo traigo guante, y para la muestra un botón. Nos estamos tratando como hermanos. Esto se llama ecumenismo. Y esto es lo que Jesús dijo, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Esta es la primera cita. Otra cita, y este es diríamos, es un espacito que estamos dando. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan 3, 15. Y entonces algunos se preguntan, ¿cómo se explica que el hermano Eduardo, siendo pastor de la iglesia evangélica cristiana, por qué permite hablar con el cura Toro, que es de la iglesia católica cristiana? ¿O por qué el cura Toro se permite hablar con el hermano Eduardo si es un cristiano evangélico? Vean la explicación por qué. Porque el Señor nos está invitando a que nos amemos. Escuchen lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Todo el que odia a su hermano Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Si eres cristiano, jamás puedes odiar a otro hermano, sea de la religión que sea, porque eres un asesino, y ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Usted tampoco. Si usted no es capaz de amar al hermano, si usted insulta al hermano, si usted maldice al hermano, si usted odia al hermano, como dice allá San Mateo capítulo 5 del versículo 21 en adelante, el que insulte a un hermano es reo ante el tribunal de Dios y debe ir a juicio. Entonces no podemos nosotros estar en ese juego de los paganos, de los mundanos, de los ateos, de los incrédulos. Nosotros los creyentes tenemos que amarnos y respetarnos. El que no lo haga es un asesino, llámese, si se llama cristiano, es un señor cristiano asesino. ¿Sí? Porque no podemos violar el mandamiento de Dios. Y luego, Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Este es el centro de lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Con respeto, con amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, soy cristiano, católico, o soy cristiano, evangélico, y odia a su hermano, y odia al otro que no es de su iglesia, es un mentiroso. así sea él, que se llama pastor, o así sea yo, que me llamo cura. Mentiroso. Repítalo. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, este es el centro de lo que estamos haciendo. Es en el amor. Es para edificación de la iglesia. Es para que ustedes simplemente vayan aprendiendo que en el año 2017, en el siglo XXI, se puede practicar el mandamiento del amor a pesar de que hayan diferencias, a pesar de que no se piense igual, pero se puede practicar el mandamiento del. Gracias, hermano Eduardo, por darme la oportunidad. Ahora sí, lleven el tiempo y comenzamos de nuevo. El tiempo es el tiempo de. Me dijo que 1 hora, ¿no? Sí, 1 hora. 1 hora. 1 hora y una.
Epa, hermano Dardo, ¿no nos da chance de ir al baño? ¿O mientras usted habla yo al baño? ¿O Sí, vaya, vaya, vaya. me espera? Claro, claro. Dame un segundito, que pasa que yo no soy como él que aguanta bastante. Yo voy al baño y vengo rápido. Yo también, así que después se lo pido yo. Bien, ahora seguimos pues. Ya, ustedes aguantan más que yo. Y le agradecemos, vamos a aclarar otra vez. El hermano va a exponer. Hay momentos donde ustedes no van a estar de acuerdo con él, pero tienen que aprender a ser educados y a escuchar. El hombre sabio sabe escuchar y sabe hablar. Ciertamente somos mayoría, pero tenemos que... También, él va a hablar, yo voy a hablar y las cosas van a quedar muy claras. Ustedes simplemente tienen las escrituras y tienen la inteligencia que Dios les ha dado, van siguiendo y no hay ningún problema. Bueno, con ustedes pues el hermano Eduardo. El tiempo. Árbitros, pide tiempo a partir de ahora. Gloria sea al Señor. Bien, primeramente les quiero aclarar algo, bueno, a ustedes y a todos los que nos están viendo, porque están viendo a un pastor defendiendo los diezmos y eso puede causar mucha confusión, ¿verdad? Y bueno, defiende los diezmos porque es pastor. Vamos a aclarar algo y el hermano Luis me va a apoyar en esto. Yo no elegí el tema, es decir, yo estoy aquí debatiendo sobre el diezmo o presentando defensa sobre el diezmo, pero no fui yo el que eligió el tema. Yo no elegí el tema lo eligió el hermano Luis. Quiero que eso conste porque siempre es un poco raro ver un pastor defendiendo el diezmo. Bien. Sí, claro, que escogiera. Yo estoy de acuerdo con el tema. Lo que quiero decir es que no fue que fue mi idea. Ah, sí, yo quiero defender el diezmo. Amén. Bien. Vamos a entrar entonces. Bien, vamos primeramente a tener en cuenta algo, y es que muchos no saben que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana Evangélica creemos en el diezmo. Ahora, que no se practique es otra cosa, Inclusive en el concilio de Macon y en el concilio tercero de Letrán, la Iglesia Católica promulgó que el diezmo era obligatorio bajo pena de excomunión. Así que el que no diezmaba literalmente iba excomulgado. Eso lo pueden buscar luego en la historia. Ahí en mi página, en reflexionesdelpastor.com, yo les voy a dejar, después que termine el debate, todos los argumentos que yo he puesto con los enlaces de la enciclopedia católica, de todos los lugares donde yo extraje todo para que ustedes comprueben cada uno de mis argumentos y vean que no es falso. Entonces, lo que vamos a entrar a debatir aquí es por qué es que la Iglesia Católica no lo practica y por qué nosotros sí lo practicamos. Porque ambas iglesias a lo largo de la historia han cobrado el diezmo. Bien, para poder ver esto tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Por qué razón apologistas católicos, sacerdotes católicos, como el hermano Luis Toro, como muchos otros sacerdotes, muchas otras congregaciones católicas, e incluso evangélicas y de otras confesiones cristianas no practican el diezmo? Vamos a entender algo, y esto les va a parecer un poco raro, pero vamos a entender algo, que es que la Iglesia Católica ha hecho, vamos a decir así, una versión católica del sacerdocio judío. Una versión católica del sacerdocio judío. Vamos a ver. ¿Y por qué es esto? Porque pueden decir, ¿cómo una versión católica si literalmente hoy el hermano Luis Toro viene en contra de los diezmos? Bien, él viene en contra de los diezmos porque él está viendo el diezmo que nosotros practicamos como el diezmo judío, y eso es un error, porque nosotros no practicamos el diezmo judío, no lo hacemos para nada. Ahora, ¿por qué razón él tiene esa visión? O muchos apologistas católicos y mucho pueblo católico en general, ¿por qué tiene la visión de que los cristianos evangélicos practicamos erróneamente el diezmo judío? Vamos a ver que esto tiene su base en este error teológico de haber creado un sacerdocio en la Iglesia Católica muy parecido al sacerdocio judío. Entonces, cuando miran hacia el Antiguo Testamento, ¿a quién ven? Al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas semejanzas entre el sacerdocio católico y el sacerdocio judío. Bien, primeramente, los dos sacerdocios intervienen directamente en el perdón de los pecados.
En el caso del sacerdote judío, el hebreo venía, le traía los animales, él hacía el sacrificio, hacía expiación por el pecado. En el caso del sacerdocio católico, ustedes los creyentes católicos, cuando pecan, vienen, se confiesan con Luis Toro, él impone una penitencia y los perdona o declara perdón sobre su vida. Así que en ambos lados, el sacerdote humano interfiere en el perdón de los pecados del creyente. Vamos a ver también que la consagración es igual. Solamente un sacerdote católico puede consagrar algo dentro de la Iglesia Católica. Ustedes como creyentes no lo pueden hacer. En el caso del pueblo de Israel era exactamente igual. Otra semejanza es que hay una diferencia grande entre sacerdote y pueblo. Por ejemplo, él es sacerdote, ustedes son pueblo. En el pueblo de Israel era exactamente igual. Este error ha hecho ver a ellos que nosotros practicamos el diezmo del pueblo de Israel, lo cual literalmente es falso, es decir, es erróneo, no lo hacemos. Ahora, si no practicamos el diezmo levita, ¿por qué no practicamos el diezmo levita? Vamos a entender algo. Primeramente, el diezmo levita no era el 10%, era más del 20%. Y eso lo podemos buscar en Levítico capítulo 27, verso 30. Rapidito, Levítico capítulo 27, verso 30. No, perdón, número 18, 21. Números 18, 21. Sí, números 18, 21, este es el diezmo que se daba a los levitas específicamente. 18, 21. A los hijos de Leví le doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que presentan en la tienda del encuentro. ¿Sigo? Bien, ahí está bien. Vamos a ver que había otro diezmo para fiestas, para las fiestas de Israel, y está en Deuteronomio capítulo 12, verso 17 y 18. Deuteronomio capítulo 12, verso 17 y 18. Ni comerás en tus porciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que prometiste, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Amén. Este diezmo se daba a los pobres, venían levitas, venían los pobres y ellos comían toda esta comida. Y se daba a los pobres. Vamos a ver, para las fiestas, hacían fiestas, como llevamos al diezmo de los pobres, y está en Deuteronomio capítulo 14, verso 28. Deuteronomio 14, 28. Cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha, en ese año lo depositarás a tus puertas. Amén. Sí, continúe, perdón. Okay. Así vendrán el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán y se hartarán, para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas las obras que emprendas. ¿Cuántas veces vemos a los apologistas católicos decir que el diezmo era para los pobres, para las viudas? Pero de ese diezmo es que se estaba hablando para los pobres y para las viudas, es decir, el diezmo de Deuteronomio capítulo 14, verso 28. En el pueblo de Israel se cobraba más del 20%, había años que se cobraba hasta casi el 30% de diezmo. Nosotros no cobramos ese diezmo, no lo pedimos, no es que no lo cobramos, es que no lo damos. Es decir, nosotros no practicamos ese diezmo para nada. Vamos a ver que el diezmo del pueblo evangélico es tan solo el 10%. No es el diezmo del pueblo de Israel. No es el diezmo levita. Vamos a entender que nosotros no practicamos el sacerdocio levítico. Es decir, los cristianos, primeramente los ministros cristianos, no interferimos en el perdón de los pecados. El creyente peca, va directamente con Dios. El ministro cristiano no es el único que puede consagrar algo. Literalmente, si esto en lugar de ser una iglesia católica fuera una iglesia evangélica y yo fuera el pastor de la iglesia, lo mismo podía consagrar yo,
que podían consagrar ustedes. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que todos somos sacerdotes. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros no practicamos la religión hebrea, es decir, somos lo más diferente que existe al culto hebreo. El culto católico se parece mucho más al sacerdocio hebreo. Nosotros no nos parecemos al sacerdocio judío y no practicamos el diezmo de Israel. Entonces yo no vine aquí a defender el diezmo de Israel. Eso quiero que quede más que claro. Gloria sea el Señor. Ahora, si no practicamos el diezmo de Israel, ¿qué diezmo practicamos? ¿Qué diezmo practicamos? Vamos a ver, para entender que practicamos el diezmo de Melquisedec. Vamos a buscar Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Este era un diezmo tan solo del 10%. Cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. Vamos a ver que esto fue mucho antes del pacto del Sinaí, mucho antes de que Dios le diera las leyes a Moisés y existiera el diezmo levítico, el diezmo judío. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos practicando el diezmo de Melquisedec? Porque está profetizado en el Salmo 110, verso 4, que Cristo iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a entender que el orden de los sacerdotes de Israel era el orden de Aarón, el orden levita, de la tribu de Levita. Pero Jesús no vino de Leví, sino vino de Judá. Así que es un sacerdocio completamente diferente al sacerdocio levítico. Eso es importante que ustedes lo comprendan. Ahora, esta profecía fue cumplida en Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y qué recibía Melquisedec? Melquisedec recibía los diezmos, porque Abraham, el padre de la fe, le pagó los diezmos a Melquisedec. Bien, vamos a entender ahora, vamos a hacer una leve comparación entre el sacerdocio de Melquisedec, el cristiano y el católico. Bien, vamos a entender que el sacerdocio de Melquisedec es un sumo sacerdote y todos los demás son sacerdotes. Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 6, verso 20. Hebreos 6, 20. Hebreos 6, 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para que haya un sumo sacerdote tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber sacerdote. El Señor dice en su palabra que Jesús entró como precursor, el primero. Nosotros veníamos después. Y entró ¿bajo qué orden? Bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden de Leví. Está bien claro. Ahora, vemos que en la Iglesia Católica hay un sacerdote solamente. Y está el pueblo entero. Él es el sacerdote, él es el que consagra. Él puede decir que ustedes también lo son. Pero si lo fuesen, podían hacer todas las cosas que él hace. Ahora, en mi iglesia, en cualquier iglesia evangélica, el creyente puede hacer exactamente todo lo que puede hacer el pastor. Absolutamente. Es decir, absolutamente lo puede hacer. Nosotros practicamos el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio levítico. Vamos a entender esto, que los diezmos, es decir, nosotros no practicamos el diezmo de Israel,
sino el diezmo de Leví, es decir, el diezmo de Abraham. Gloria sea al Señor. Vamos a estudiar esto más profundamente. Ahora vamos a ver qué va a alegar o qué puede alegar el hermano Luis cuando él venga en su intervención. ¿Qué puede alegar sobre esto? Porque seguro está que no se va a quedar con la boca cerrada. Va a tratar, gloria sea el Señor. Él ahí se está embullando y embullando, pero vamos a ir allá. Entonces yo lo voy a recibir con los brazos abiertos. Y ahora voy a exponer cómo lo voy a recibir. Bien. Primeramente, lo primero que él puede hacer es atacar al diezmo judío. Es decir, que era para los levitas, que era para los pobres, que era tan solo el alimento. ¿Cuántas veces el católico ha sido enseñado en esto? Los cristianos evangélicos cobran diezmo y eso era tan solo en alimento. Bien, ya expliqué que nosotros no practicamos el diezmo de Israel. Así que lo que él hable en contra del diezmo judío no nos va a afectar absolutamente en nada, porque vamos a estar hablando de cosas muy diferentes. Completamente cosas muy diferentes. Abraham no le diezmó en frutas a Melquisedec. Vamos a entender eso. Bien, así que eso es un argumento inválido en este debate. Si él debate contra un mesiánico, si él debate contra un judío, entonces sí, pero está debatiendo con un cristiano evangélico. No practicamos el diezmo de Israel. Hay que entender eso. Bien, lo otro que puede hacer es atacar al sacerdocio de Melquisedec como que ya no puede recibir diezmos, es decir, su derecho a recibir diezmos, y para eso puedo usar una, vamos a decirle, falacia, no porque él use falacia, sino porque esto se ha usado mucho, y es la falacia de la única vez. Es decir, muchos dicen que la única vez que Abraham diezmó fue del botín de guerra. Entonces, de lo único que se puede diezmar es del botín de guerra. ¿Por qué esto es una falacia? Es decir, es un argumento falso. Porque no existe otra referencia para compararlo. Por ejemplo, si Abraham hubiese ido a ver 3 o 4 veces a Melquisedec y de las 3 o 4 veces una sola hubiese diezmado el diezmo del botín, entonces había referencias con que compararlo. Pero si es la única vez que ellos se encuentran en toda la Escritura, y si yo usara esa falacia, pues diría que Melquisedec lo único que recibió en toda la Escritura fueron los diezmos. Así que lo único que se le puede dar a Cristo son diezmos. Fuera una falacia. La falacia de la única vez. Porque no hay otra referencia. Entonces espero que él no use esa falacia. Pero si la usa, entonces ya está explicado. Gloria sea al Señor. No existen referencias para poder comparar. Por lo tanto, no se puede usar el argumento una sola vez. Bien. Es decir, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Vamos a ver también la falacia que se ha usado mucho para criticar el diezmo de Abraham, y es la falacia del botín de guerra, que solo se le podía dar en los diezmos a Melquisedec del botín de guerra. Ya no es de la única vez, ahora es del botín de guerra. Vamos a ver que este falso argumento contradice la Escritura. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2, en el cual dice que Melquisedec es rey de paz. ¿Cómo el rey de paz va a aceptar diezmos de botín de guerra? Y peor aún, como único que puede recibir él. Porque si se lo recibe todo, entonces toda ganancia, si sea de botín de guerra o no botín de guerra, se le puede traer. Pero si él es rey de paz y solo acepta diezmos de botín de guerra, eso sería una contradicción en la Escritura, y nosotros los cristianos no podemos creer que la Escritura se contradice. Eso es lo que los ateos. Nosotros no. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Gloria sea al Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Disculpe. Amén. Gloria sea al Señor. Es decir, rey de justicia, rey de paz. Sería quebrantar la Escritura si nosotros creemos que Melquisedec solo puede recibir diezmos de botín de guerra, porque es un diezmo de muerte, es un diezmo de guerra. Ahora alguien puede decir, no, pero es que Dios en el Antiguo Testamento mandó a guerrear. No. Vamos a ver que antes de Moisés, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Abraham lo fue, Job lo fue, Noé lo fue.
todos eran hombres de paz. Antes de que el pueblo de Israel entrara a Canaán a tomar la tierra por posesión, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Y el sacerdocio que reinaba en ese tiempo, ¿cuál era? Era el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio de Leví. Vamos a entender esto, gloria sea al Señor. Además, si alguien quiere decir que solamente a Melquisedec se le dan los diezmos de guerra, yo digo que yo le doy los diezmos de guerra porque el cristiano vive una guerra espiritual todo el tiempo. Gloria sea al Señor. Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a leer Efesios 6, 12. Y el que crea que el cristiano vive en paz es porque no ha leído la Escritura. Porque hay una guerra espiritual y libramos cada día la guerra espiritual. Así que traemos los diezmos del botín de guerra a nuestro gran sumo sacerdote. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Pidió Melquisedec los diezmos? No lo hizo. ¿Y entonces por qué Abraham se lo dio? Porque era una ley. Es decir, era una ley. Si no te piden algo, ¿tú lo das? No. A no ser que tú sepas que sea lo correcto hacerlo. Ahora, Melquisedec no vino y le dijo, Abraham, dame los diezmos. No, no lo hizo. Sino que Abraham, cuando se encontró delante del gran sumo sacerdote de nuestra fe, alabado sea el Señor, se vio en la obligación de diezmar. No hubo predicación. Melquisedec no le tuvo que decir a Abraham, tienes que diezmar porque si no le robas a Dios. No. Abraham era un hombre de fe. Y los hombres de fe actúan y obran conforme a la ley de Dios siempre. No hay que convencerlos de obedecer. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria sea al Señor. Ese amén fue muy poco. Gloria sea al Señor. Ahora, si solo se diezmaba de botín de guerra, y vamos a seguir hablando de eso porque sé que él puede usar ese argumento, ¿por qué Jacob diezmaba de todo? Vamos a leer Génesis capítulo 28, verso 22. Jacob es el nieto de Abraham. Seguro que lo conocen. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo de lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieren, aquí hay un problema. Aquí hay un serio problema. Porque dice de todo, ¿vuelve a leer esa parte? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tírenle foto. De todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El Señor. Ahora, ¿quién era Jacob? Jacob no era cualquiera, no es Jacob el que vive ahí en la esquina, no, ese no era el nieto de Abraham. Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Gloria sea al Señor, conocía a Dios, conocía la fe. No era cualquiera, ni yo, ni Luis ni yo hemos visto a Dios como lo vio Abraham, como lo vio Jacob. Ni él ni yo hemos luchado contra el ángel de Jehová. Ni él ni yo hemos tenido las revelaciones que tuvo aquel hombre. Dios no se llama el Dios de Luis ni el Dios de Eduardo, pero Dios se llama el Dios de Jacob. ¡Wow! El Dios de alguien que diezmaba. Alábale que vive. ¿Cómo podía prometer algo Jacob que no agradaba a Dios? ¿Cómo lo podía prometer algo que no agradaba? ¿Y cómo Dios podía aceptar esa promesa? ¿Por qué fundó Dios su nación sobre alguien que diezmaba? ¿Y por qué se llamó el Dios de ellos? Estaba creando el Señor un precedente. Ahora, ¿cómo Jacob? Esto es bien importante y aquí vamos a tirarle foto también a él. ¿Cómo Jacob? Aleluya. ¿Cómo Jacob se equivocó luego de tener esta poderosa revelación? Porque Jacob no promete los diezmos después de ir al mercado. Vamos a ver después de qué Jacob promete diezmar. Vamos a leer Génesis capítulo 28, vamos a leer el 12, el 13 y el 17. Génesis 28,
verso 12, 13 y 17. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tus padres, Abraham, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y por tu descendencia. ¿Sigo al 15 o no? No, está bien ahí. El 17, ahora el 17, es importante el 17. Y asustado pensó: qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. El hombre había visto la casa de Dios y las puertas del cielo. Había recibido una revelación poderosa. Vamos a entender algo. Si yo ahora mismo recibo una revelación como la que recibió Jacob, y a los 5 minutos yo cometo una indiscreción tan grande como prometer algo que el amigo Luis, el hermano Luis, va a decir que no es bíblico, entonces ¿de qué me sirvió esa revelación? ¿De qué me sirvió haber visto algo tan terrible, haber escaleras y ángeles bajando y subiendo, si ni siquiera esa revelación me dio el discernimiento para poder agradar a Dios? ¿De qué me sirvió? No, eso no tiene lógica ni tiene base escritural. Decir que Jacob se equivocó cuando prometió diezmar de todo es contradecir la escritura, porque unos versos antes el hombre había recibido posiblemente una de las revelaciones más grandes que un ser humano ha recibido. Entonces, si Dios no nos puede llenar a nosotros con una revelación de ese poder, entonces ¿cómo nosotros vamos a discernir las cosas de la fe si estamos sentados aquí Luis y yo, que nunca hemos recibido ni siquiera la chancleta de lo que recibió Job, de lo que recibió Jacob, y estamos tratando de discernirla? No, eso no tiene base en la escritura. Ahora, hay también una falacia que usan, y es que Jacob lo que estaba haciendo era un voto, era una promesa solamente. Gloria sea al Señor. Vamos a entender algo, y peor aún, dicen que era una costumbre pagana. Porque esto es algo que no proviene de la Iglesia Católica. Yo no culpo a la Iglesia Católica por todas estas falacias. No, para nada. Es decir, gran parte de estas falacias nacen desgraciadamente de nuestra iglesia, de mi iglesia evangélica. Ahora, claro, los apologistas católicos también echan mano de todo esto. Gloria sea al Señor. La gente no le quiere dar a Dios, y por no darle a Dios inventa lo que sea. Alabado sea el Señor. Vamos a entender algo que dicen que era una costumbre pagana. Vamos a entender que Dios no se complace en ofrendas no gratas. Vamos a leer Mateo. Primero vamos a recordarnos la historia de Caín. ¿Qué les trae Caín a la mente? Le ofrendas algo a Dios que no le agrade, ¿y qué te pasa? Dios te desecha. Amén. Ahora vamos a ir a la escritura, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria sea al Señor. Ahora, algo que se les olvida a los que dicen que Jacob simplemente estaba haciendo un voto, estaba comprando a Dios, porque ellos dicen, no, Jacob lo que estaba era poniéndole condiciones a Dios. Si me bendices, si vas conmigo, si eres mi Dios, entonces yo pagaré tu diezmo. Esto es falso. Vamos a leer Génesis 28, que es el mismo pasaje, Génesis 28, vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Ya Dios le había prometido todo eso. Todo eso ya era una promesa de Dios antes de que Jacob prometiera diezmar. Vamos a leerlo. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente,
al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. ¿Cómo iba a comprar a Dios con el diezmo si a Dios se lo había prometido todo? Eso contradice también la Escritura. Contradice la Escritura, es un argumento completamente inválido. Decir que Jacob estaba tratando de comprar a Dios. Si me bendices, entonces yo diezmo. No, porque ya Dios le había prometido bendecirlo. Jacob estaba cerrando el pacto. Cerrando el pacto, porque cuando Dios es contigo, tú eres con Él. Cuando Dios es contigo, entonces viene tu parte, ¿verdad? No solo la parte de Dios, también viene la tuya. Tú tienes que entonces decir, ok, lo correcto que yo tengo que hacer en la fe es esto, esto y esto. Señor, voy a hacer esto y esto y esto, porque sé que es lo correcto, porque tú estás conmigo y me has prometido bendecirme. Entonces no hay compra de Dios ninguna. Dios no se puede comprar. Gloria sea el Señor. Estamos viendo simplemente el actuar de un hombre de fe. Si me quedan tantos minutos ya, entonces puede pasar y ya entonces después yo doy los demás argumentos que tengo. Aplauso para el hermano. Bueno, hermanos, me toca a mí ya, ¿verdad? Le damos calentico de una vez, ¿verdad? Vamos, dele, no hay tiempo. Bueno, el hermano comenzó diciendo que él no daba diezmo de ¿cómo es? De Leví, de Aarón, pero terminó diciendo que sí los daba. ¿Por qué terminó diciendo que sí los daba? Porque terminó con San Lucas, capítulo 18, versículo 10 en adelante, cuando los fariseos, que pertenecían a la religión judía del sacerdocio de Aarón, daban el diezmo. Y ahí dice Lucas 18:10, y lo vamos a leer, Lucas 18:10, que él mismo lo tomó, que eran fariseos. Escucha. Sí, délo ahí, dale. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, Ahí está. otro Aquí está publicano. claro. Uno fariseo, y ponga que el fariseo fue que el diezmó. Siga. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo. Ahí está. Ese diezmo no es el de Abraham. Ese diezmo no es el de Melquisedec. Es el diezmo de los fariseos, que es de Leví. De modo que si él se apoya ahí, está argumentando cosas que no son. Está diciendo cosas que no son, no tiene coherencia con lo que dice, que no está tomando lo de Leví, lo de Aarón, con lo que enseña. Me tomó otra cita, que yo la tomo de Mateo capítulo 23, versículo 23, que ustedes van a darse cuenta que también los fariseos, otra cita, que también lo dice que los fariseos, la misma, pero la voy a tomar del otro evangelio. Mateo 23, 23. Fueron las dos citas donde él me mostró que Jesucristo sí habló del diezmo y que dijo que sí, que eso era bueno, pero que había que guardar también lo demás. Entonces, si Jesucristo dijo que había que guardar el diezmo de los fariseos, que era el diezmo de Aarón, de Leví, porque él dice que no lo guarda. Dale. Hay de ustedes, escribas y fariseos. Fariseos. Entonces no me venga a decir que eso era antes de Abraham, antes de que viniera la ley de Moisés. Antes no. O antes que viniera el sacerdocio de Aarón. No. Está hablando ya de fariseos. Sí son fariseos. Hay de ustedes fariseos. Hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Sin descuidar aquello. Y él dice que eso ya no vale, que ellos ya no lo practican. Entonces Jesucristo nos mandó a hacer otra cosa distinta. ¿A quién le creo? ¿A Jesucristo o a quién? La verdad es
que es una manera de querer engañar, sin quererlo, porque no creo que el hermano tenga la intención de engañarnos. Simplemente es de justificar el por qué el diezmo. Yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento porque él dijo que él ya dio los argumentos y él mismo quitó los argumentos. Bueno, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento para que no, le voy a hablar del Nuevo Testamento. Simplemente ustedes verán que Jesucristo en 2 ocasiones habla del diezmo. Y esta cita ellos la utilizan, estas 2 citas que les estoy diciendo. Pero si ustedes ponen la lupa, verá que Jesucristo no le dice a los apóstoles, ustedes van a ir y van a cobrar el diezmo. Ustedes van a observar que las 2 veces en que Jesús habla del diezmo, dice, los fariseos cobraban el diezmo. Los fariseos, nosotros no somos fariseos. Los fariseos eran los que cobraban el diezmo. Los que daban, los que estaban pendientes del diezmo. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo sí doy el diezmo. Entonces los fariseos no eran los que cobraban, sino daban el diezmo. Ah, caramba. Jesucristo a los fariseos, ¿por qué le dice a ellos? Si tienen que seguir ustedes haciendo aquello. Preocúpense por la justicia, esto es lo más importante, sin olvidar aquello. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. ¿Por qué se lo dice a los judíos? No a los cristianos, no entiendo a los cristianos. ¿Por qué se lo está diciendo a los judíos? Porque el judío tenía que cumplir la ley y él no podía enseñarle a los judíos a no cumplir la ley hasta que todo estuviera cumplido. Por eso en la cruz dice, todo está cumplido. Después de que él diga, todo está cumplido, entonces ya cambia la cosa. Pero él tenía que decirle a los judíos que tenía que cumplir eso, porque él como judío, pues cumplía la ley judía. Entonces, hermanos queridos, Jesucristo, no hay una cita donde Jesucristo le diga a los cristianos, ustedes tienen que pagar el diezmo. Y lo vamos a ver detenidamente. Nosotros somos cristianos. Nosotros, ciertamente que nuestro padre Abraham es nuestro padre en la fe, pero somos cristianos. Él dijo algo para fortalecer lo que es el diezmo. Él apeló a Abraham, a Isaac y a Jacob, que existieron antes de la ley del Sinaí, que viene 400 y tantos años después, para argumentar que ese es el diezmo, porque Abraham cobraba el diezmo, y era una ley, y esa ley tenía que cumplirse, porque esa ley no la hizo con Moisés, esa ley la hizo con Abraham desde antes. Ciertamente que sí, pero le voy a leer cuando Dios hizo la alianza, la ley con Abraham, antes de que viniera la ley, para que ustedes se den cuenta. Está en Génesis capítulo 17, versículo 9 en adelante. Óiganlo bien, es Génesis 17, 9 en adelante. No había llegado todavía Isaac. No había llegado todavía el que peleó con el ángel, Jacob, de quien dice él que es donde viene el diezmo, que pagó el diezmo y es una ley de Dios antes de que viniera la ley de Moisés. Pues bueno, la ley está clara, si tenemos que cumplir la ley de Abraham, el pacto que Dios hizo, porque ese pacto no se pudo romper, ese es el pacto que dura eternamente, es decir, no se puede dividir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque ese pacto todavía sigue y existe todavía. Bueno, escuchemos a Génesis y vamos a ver si es verdad que él guarda la ley que guardaba Abraham, o es solamente para justificar el diezmo. Dale. 17, 9 en adelante. 9, 17, 9, ok. Dijo Dios a Abraham. A Abraham, todavía no había venido Moisés, todavía no había nacido Isaac, Jacob todavía no había peleado con el ángel. Dijo a Abraham. Guarda pues mi alianza. Guarda mi alianza, ¿se acuerda? El Antiguo Testamento no puede existir, porque eso no ha pasado todavía. Es la alianza que Dios hizo con Abraham, antes de venir Moisés. Ah, bueno, está aquí. Guarda pues mi alianza. Tú y tu posteridad. Tú y tu generación posteridad. En generación. En generación en generación. Entonces, si venimos nosotros desde Abraham, pues también tenemos que hacerlo. Esta es mi alianza. Esta es mi alianza. Pongan la foto. Hagan la foto. Y la cámara. Ale. Esta es mi alianza. Que han de guardar entre mí y ustedes. Es un pacto con Dios. ¿Se acuerda que él decía que fue directamente con Dios que está? Bueno, entre Dios y ustedes. Dale. También tu posteridad. Ajá. Todos sus varones serán circuncidados. Eso no es del sacerdocio de Aarón. Eso no es del sacerdocio de Leví.
Eso es una ley dada por Dios que no pasa de moda y dice para todas las posteridades. Y sigue, y ponga cuidado lo que viene, ponga cuidado lo que viene. Todos sus varones serán circuncidados, se circuncidarán la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. Siga. A los 8 días serán circuncidados. Siga. Entre ustedes todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Eterna, no pasa, es eterna. Quédese ahí. Entonces observe por qué a él le interesa una ley que no está tan clara como aquí, la del diezmo. Que él, todo el discurso que dio, que Melquisedec dio el diezmo, y que el otro también dio el diezmo fue de Melquisedec, y que el otro no era el diezmo de Aarón ni de Leví, sino que era de Melquisedec. No está tan claro como lo estoy leyendo, la ley del Señor clarita sobre la circuncisión. ¿Por qué esa sí no la toma en cuenta? Porque eso no produce dinero. Eso no produce dinero. Ahora bien, le voy a mostrar a ustedes, hermanos, ¿por qué nosotros en la Iglesia Católica no obligamos? Ojo, en la Iglesia Católica, bien lo decía él, nosotros creemos en el diezmo. A diferencia de los hermanos, es que no obligado. Segundo, no la 10ª parte, lo que usted quiera dar. Pueda dar, o quiera dar. Entonces, si ¿cuál es el problema de los católicos? Que como no es obligado, no lo dan. ¿Cuál es el problema de los hermanos separados? Que tiene que ser obligado y la 10ª parte. Pues estamos cometiendo errores todos. Ajá. Pero escuche, vamos a ver por qué yo no creo en el diezmo, con el respeto que merece el hermano Eduardo. Porque es que Jesucristo envió a los apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante. Él le da unas órdenes claras, precisas de lo que tienen que hacer los apóstoles de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, los pastores de la iglesia de Jesucristo. No cualquier pastor, el pastores de la iglesia de Jesucristo. Pongan cuidado. Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante. Y al ir proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo que recibieron. Otra vez, léamelo bien. Gratis lo que recibieron, denlo gratis. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Aquí hay un choque con el diezmo. Jesucristo no manda el diezmo. Dice, ustedes lo han recibido gratis, vayan, los está mandando. Ustedes entonces van a ser gratis, porque lo han recibido gratis. Sigan. No se preocupen ustedes. No se preocupen ustedes por el oro, ni la plata, ni cobre en sus bolsillos. No se preocupe de nada de eso. A sus apóstoles, a sus pastores. Eso fue lo que enseñó el maestro. O sea, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento. Yo le voy a hablar del Nuevo Testamento, porque ya él dijo que no quería que le hablara del Antiguo Testamento. Sí tenía cita del Antiguo Testamento, y tengo. Pero, como él no la quiere que la toquemos, pues no la toco. Mejor con puro Nuevo Testamento. Ahora, observen, esto fue cuando mandó a los 12. Ahora vamos cuando mandó a los 72. Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Manda a los 72. Y vamos a ver si ahí sí los mandó a cobrar el diezmo. O cuando mandó a los pastores, que fue al comienzo, que eran 12, los mandó a cobrar el diezmo. Y a los 72 no los mandó a cobrar el diezmo. En ninguna parte Jesucristo manda a cobrar el diezmo. Vamos a ver cuando mandó a los 72. Dale. Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí viene, siga. Y
Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Espera otro poquitico, siga. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No llevéis bolsa, dinero. No llevéis bolsa, no llevéis nada por el camino. Ese es el mandato que él le da a los apóstoles. Vamos a ver si los apóstoles cumplieron. Vamos a ver si los apóstoles tenían presente esto o no. Por ejemplo, un San Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 33. En Hechos 20, 33, San Pablo nos dice claramente si él cumplió o si él no cumplió lo que el Señor manda. Hechos 20, 33. ¿Sí mandó el Señor? ¿Sí lo cumplen los apóstoles o es un invento? A ver. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Escúchelo, repítalo de nuevo, dice Pablo, óigalo, Pablo es uno de los pastores de la iglesia. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Siga. Ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se deben socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿Cuáles? mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y Pablo dice, por si acaso Pablo dice, hay que hacer lo que dice el Señor Jesús. Eso es lo que a mí me interesa, lo que dice el Señor Jesús. Yo no me voy a ir al Antiguo Testamento porque me prohibieron irme al Antiguo Testamento. Me quedo con el Nuevo. A ver, observen algo, está bien. Yo quiero que ustedes vean que en el Nuevo Testamento San Pablo vuelve y juega. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Cuando él va a predicar el Evangelio, él lo va a predicar. ¿Cómo dice que lo va a predicar? ¿Cómo tiene que ser? Dale. Primera de Corintios 9, 16 en adelante. Predicar el Evangelio. Escuche, predicar el Evangelio, que es lo que hace él, que es lo que hago yo, que ese es nuestro trabajo. Predicar el Evangelio no es ningún motivo de gloria. No es ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Es un deber que me incumbe. Pongan la lupa en esta frase, pongan la lupa aquí. Y tómenle la foto, dijo el hermano. Dale. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ajá, siga. Si lo hiciera por propia iniciativa. Otra vez. Si lo hiciera por propia iniciativa. Tercera vez, para que pongan bien la lupa. Si lo hiciera por propia iniciativa. Por propia iniciativa. El que lo haga por propia iniciativa, sin ser mandado por el Señor, sin ser verdadero apóstol, sin ser verdadero pastor, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Ciertamente tiene que una recompensa. Pero, si no vengo por cuenta propia, si no soy verdadero apóstol de Cristo. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es cuando usted es un verdadero apóstol, pastor de Jesucristo, lo hace gratuitamente, porque gratis lo recibieron, gratis debe darlo. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esa enseñanza, por favor no te olvides de like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y ayúdame suscribiéndote a nuestro canal. Y así podemos todos juntos hacer que la palabra de Dios, la buena enseñanza, la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, llegue a muchos más corazones y almas sedientas. Almas que sin siquiera saberlo están sedientas de la palabra de Dios, buscando la palabra de la consolación. Almas que buscan saciarse, pero no saben
en qué y en dónde, y no saben que solamente en Cristo pueden saciar esa sed y ese hambre que ellos tienen. Pues como dice el Salmo, así como el siervo anhela las torrentes del agua viva, así mi alma está sedienta del Dios vivo. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.